Hola, buenas tardes a todos y a todas. Soy Sara Rothbard, docente de seminarios. Espero que se encuentren muy bien, a pesar del contexto complejo que estamos atravesando. Hoy vamos a trabajar la segunda versión de la teoría de la angustia, que corresponde con el punto 6 del programa de seminarios. Lo vamos a hacer conjuntamente con la guía de lectura, que es la guía número 4, donde se especifican los ejes temáticos o las líneas de fuerza que se ubican en cada texto. Los textos que vamos a abordar son los siguientes: sobre el psicoanálisis silvestre, el texto La represión, vamos a tomar algunas páginas, y la conferencia 25 denominada La angustia. Voy a leer el eje principal de la guía de lectura. La angustia como punto nodal en las neurosis de transferencia, sostenida en la pulsión y articulada al aparato de representaciones por la vía de la represión. Lo primero que les quiero plantear es que cada una de las tres versiones de la teoría de la angustia que Freud produce acompañan las conjeturas y los conceptos fundamentales que él mismo va introduciendo en cada momento de su teoría, y son producto también de las dificultades con las que se topa con los pacientes. Estas dificultades teórico-clínicas lo llevaron en los inicios, en la primera clínica freudiana, a limitar de alguna manera el campo de la experiencia analítica, dejando por fuera del tratamiento a la angustia. Recuerden, esto lo han trabajado con la profesora Paula Villaverde. En esa época se trataba de las neurosis actuales, que comprendían a la neurastenia y a la neurosis de angustia. En este segundo momento, Freud va a incluir a la angustia dentro de lo psíquico y dentro del dispositivo analítico. En este momento está apoyado por la metapsicología de 1915. Cuenta con una teoría de la pulsión sexual, cuenta con una teoría de la colocación de la libido y la constitución del narcisismo, cuenta con el concepto de represión, con sus juegos de fuerzas y contrafuerzas, y cuenta con el concepto de inconsciente. Voy a abrir una primera pregunta. ¿Qué relación se establece en este momento entre la sexualidad y la angustia? Para desplegar y responder esta pregunta, voy a abordar un texto que es de 1910, se denomina Sobre el psicoanálisis silvestre, y Freud parte allí de una situación clínica con el propósito de introducir su nueva concepción acerca de la sexualidad y del conflicto psíquico que antes no planteaba. La situación es la siguiente: se trata de una mujer de mediana edad, lo consulta a Freud, acompañada de una amiga, se encuentra con un alto grado de angustia, está separada desde hace mucho tiempo de su marido y le comenta a Freud que su padecimiento, su angustia, se incrementó luego de haber hecho otra consulta con un joven analista. ¿Qué ocurrió en esa entrevista? El colega determinó que su angustia obedecía a su abstinencia sexual y a su privación sexual, y le propuso rápidamente 3 alternativas para que la mujer se aliviara, recuperara su salud y retomara su vida sexual. Le dijo que podía volver con su marido
buscar un amante o satisfacerse sola. A partir de estos consejos, la mujer pensó que era incurable, pues no quería volver con su marido, su moral le impedían los otros dos caminos y además se trata de una mujer adulta que sabe lo que quiere y lo que puede hacer. Freud cuestiona la falta de tacto y consideración que tuvo el colega proponiéndole estos consejos, pero sobre todo se detiene en los errores científicos que cometió. ¿De qué se tratan estos errores? Freud plantea que el analista simplificó la noción de sexualidad al de genitalidad. Trató a la paciente como una neurosis de angustia y le propuso, con esta intervención, con estos 3 consejos, una terapia somática. A diferencia de esto, Freud plantea en este momento que no toda angustia es una neurosis de angustia. Un segundo malentendido que cometió el colega fue ubicar una insatisfacción sexual genital como causa o etiología de los síntomas neuróticos. A diferencia de esto, Freud va a plantear que la causa de los síntomas neuróticos está constituida por un conflicto psíquico que está generado en este momento entre la libido y la represión. Reitero, el conflicto sexual queda conformado en este momento entre la libido, que Freud denomina en el texto como una libido hipertrófica, es decir, excesiva, desmesurada, y el término desautorización, que está en la misma línea que el término represión. Este conflicto psíquico lo vamos a profundizar cuando desarrollemos los ejes de la conferencia 25. Prestemos atención a la nueva concepción acerca de la sexualidad. En la página 222 del texto, cito: el concepto de lo sexual es mucho más amplio. Se incluye en la vida sexual todo quehacer de sentimientos tiernos que brote de la fuente de las mociones sexuales primitivas. Aunque experimenten una inhibición de su meta sexual o la hayan permutado por otra que ya no es sexual. Aclaro varias cuestiones. Las mociones sexuales son equivalentes a las pulsiones sexuales. Las pulsiones de meta inhibida son las que se detienen en el camino de su satisfacción y dan lugar a lazos duraderos. Este planteo Freud lo va a realizar en un texto posterior, que es la conferencia 32, y de esta clase son, por ejemplo, los sentimientos de la amistad, las relaciones cariñosas entre padres e hijos y el cariño conyugal nacido de la inclinación sexual. El caso de la permutación de la meta sexual por otra apunta al proceso de sublimación que ustedes ya conocen. Freud lo introdujo cuando ubicó la sexualidad infantil y sus características en el texto 3 ensayos. Mediante este proceso, la libido se desvía de su meta sexual hacia fines socialmente valorados. Por ejemplo, cuando la libido está al servicio del aprendizaje escolar, o por ejemplo, en el caso del poeta, que coloca su libido para lograr una ganancia de placer con su creación artística. Por todas estas cuestiones, porque la sexualidad está apoyada ahora en la pulsión sexual,
porque cuenta un papel muy importante el factor anímico en la vida sexual, es que Freud prefiere hablar del término psicosexualidad en lugar del término sexualidad. Voy a explicar ahora el modo bajo el cual la angustia va a surgir de la represión y lo voy a vincular con las neurosis de transferencia. A partir del narcisismo y de la teoría de la libido, ubicamos las neurosis de transferencia que incluyen a la histeria de conversión, la neurosis obsesiva y la histeria de angustia o fobia. Estas neurosis son posibles de ser tratadas mediante el dispositivo analítico. La noción de libido está en esta época anudada al campo de representaciones. Tengan en cuenta que cuando hablamos de libido estamos hablando de la energía de la pulsión sexual y recuerden que en Pulsiones y Destinos Freud define a la pulsión como representante psíquico. Por lo tanto, cuando hablamos de libido anudada a representaciones, estamos hablando de una energía pulsional que circula por el aparato de representaciones. A diferencia de las neurosis actuales, que no provenían de una representación reprimida, ya que eran producto de una tensión física o somática, ahora, con las neurosis de transferencia, se ponen en juego las fuerzas de la represión que actúan sobre las representaciones con el fin de mantenerlas alejadas de la conciencia. La angustia, en tanto afecto, se va a presentar de un modo diferente en cada una de las neurosis y va a surgir de la represión. Subrayen esto: la angustia es efecto o secundaria a la represión. Para explicar el modo por el cual la angustia es efecto de la represión, voy a retomar los 3 destinos del monto de afecto del representante psíquico de pulsión, el factor cuantitativo, es decir, la cantidad. Y voy a comparar el destino que se vincula con la histeria de conversión con el destino que se articula a la histeria de angustia o fobia. Esto Freud lo ubica en la página 148 del texto La represión. En el primero, la pulsión es sofocada por completo, de suerte que nada se descubre de ella. Es el caso de la histeria de conversión. En el segundo, sale a la luz como un afecto coloreado cualitativamente de algún modo. El afecto se anuda a una representación y es el caso de las neurosis obsesivas. En el tercero, el monto de afecto se muda en angustia. Es el caso de la histeria de angustia o fobia. En el primer caso, en la histeria, el monto de afecto es suprimido y el objetivo de la represión, que consiste en evitar el displacer y la angustia, es eficaz. Se trata de los síntomas de conversión: la tos de Dora, la neuralgia facial en Cecil. Estos síntomas, que implican un retorno de lo reprimido, permiten, de alguna manera, ligar la angustia, aunque Freud va a plantear en la conferencia 25 que la angustia se presenta en las 3 neurosis bajo distintas modalidades
Y por ejemplo, en la histeria acompaña a la formación de síntomas dando lugar a la furia y el enojo. En el tercer caso, en la histeria de angustia, el monto de afecto es traspuesto en angustia. Fíjense que el objetivo de la represión, que consiste en evitar el displacer, fracasa radicalmente. El referente clínico que Freud toma es la fobia de Juanito. El caballo, al que Juanito teme, pasa a constituir un sustituto por desplazamiento o una formación sustitutiva de la inclinación libidinosa hacia el padre. Ahora volvemos con esto, pero es importante destacar que no es lo mismo la formación de síntoma que la formación sustitutiva. En la formación de síntoma hay un retorno de lo reprimido. La represión es eficaz. En cambio, en este caso, la represión, el objetivo de la represión, que es evitar la angustia, fracasa de forma radical. Por lo tanto, en vez de formarse un síntoma, se forma un sustituto por desplazamiento. Seguimos. Esta formación sustitutiva tiene que ver con la inclinación libidinosa hacia el padre. Este es el material patógeno o el material psíquico que está reprimido. Y en este complejo paterno se ubican sentimientos de ambivalencia que coexisten, hostilidad y amor que van a tener que ver con el complejo de Edipo. La percepción del caballo se convierte a su vez en una fuente de angustia y en un peligro exterior que se arma mediante los mecanismos de proyección y sustitución. Con la proyección, un peligro interno se traslada hacia el exterior y con la sustitución se desplaza un elemento por otro. En este caso, el complejo paterno, que está reprimido, se desplaza hacia la figura del caballo como sustituto. Es claro como un peligro interno se transforma en un peligro externo. La percepción del caballo le provoca al niño un afecto de angustia que el proceso represivo, por lo que dijimos, no logró inhibir. El niño tendrá que levantar una serie de medidas protectoras para evitar la angustia que consisten en la huida, la renuncia y la prohibición. En este caso es importante destacar también que el proceso represivo consta de varias fases y queda inconcluso. Les voy a leer un párrafo del historial de Juanito que se ubica en la página 95 del mismo. En la histeria de angustia hay un trabajo psíquico que es incesante desde el comienzo de ella, para volver a ligar psíquicamente la angustia liberada. Pero ese trabajo no puede conseguir la reversión de la angustia al libido, ni anudarse a los complejos de los cuales proviene la libido. No le queda más alternativa que bloquear cada una de las ocasiones posibles para el desarrollo de angustia mediante unos parapetos psíquicos.
de la índole de una precaución, una inhibición, una prohibición. Y son estas construcciones protectoras las que se nos aparecen como fobias y constituyen para nuestra percepción la esencia de la enfermedad. Voy a situar ahora, ya que mencioné el peligro exterior, un eje que forma parte de la conferencia 25, denominada la angustia. Es una conferencia de 1917, donde Freud retoma sus cuestionamientos acerca de la angustia y va a introducir nuevos puntos de vista. El eje que voy a desplegar es el siguiente: la libido como peligro para el yo, la libido realista y la libido neurótica. Freud establece en la conferencia una diferencia entre una angustia que denomina realista y una angustia que denomina neurótica, y va a intentar establecer un punto de contacto entre ambas. La angustia realista es una reacción frente a un peligro exterior, es decir, un daño esperado, previsto, y va unida al reflejo de huida que implica una reacción adecuada o acorde a fines. La angustia neurótica que acompaña a las neurosis implica una reacción inadecuada. Muchas veces el papel que juega el peligro exterior es ínfimo o nulo. Y a pesar de esto, el estado de angustia persiste. Puede presentarse en forma de una ansiedad generalizada o justamente como una fobia anudada a determinados objetos. Lo importante y la diferencia con la angustia realista es que en este caso, con la angustia neurótica, se trata de pulsiones interiores de las que de nada sirve la huida. En la página 369 de la conferencia, Freud plantea que el enlace o el nexo buscado entre ambas se establece si tomamos como premisa la oposición entre el yo y la libido. Cito un párrafo. Como sabemos, el desarrollo de angustia es la reacción del yo frente al peligro y la señal para que se inicie la huida. Y esto nos sugiere la siguiente concepción. En el caso de la angustia neurótica, el yo emprende un idéntico intento de huida frente al reclamo de su libido y trata a este peligro interno como si fuera externo. En relación a esto, Freud plantea que así como en el caso de la angustia realista se ponen en marcha medidas adecuadas para defenderse, es decir, la huida frente a un peligro, también el desarrollo de la angustia neurótica cede paso o da lugar a la formación de síntomas que intentan producir una ligadura de la angustia. La angustia, que significa una huida del yo frente a su libido, no puede haber nacido sino de esa libido misma. Voy a aclarar varias cuestiones en relación a este párrafo. La angustia
es angustia en tanto libido. Lo que uno teme es su propia libido. La angustia es una señal ante el peligro. Esto implica un estado de alerta del aparato psíquico. Los síntomas constituyen un intento de ligar la angustia. Freud plantea que si intentamos impedirles a pacientes obsesivos que realicen, por ejemplo, sus ceremoniales, o si ellos mismos intentan abandonar una de sus compulsiones, una angustia horrible los fuerza a continuar con su compulsión. En el caso de la angustia neurótica, el yo trata el peligro interno, la libido misma, como si fuera un peligro externo. El yo va a intentar huir frente a la libido sentida como peligro. Y uno de los modos que Freud plantea con los que va a huir del peligro, de la libido, es justamente a partir del mecanismo de la represión. Bueno, por hoy vamos a dejar acá, vamos a continuar la próxima clase con los ejes restantes. Espero que tengan una buena semana y les envío un abrazo. Volviendo al audio, quiero aclarar que cuando les mencioné el eje de la conferencia 25, el eje es el siguiente: la libido como peligro para el yo, la angustia neurótica. Hecha esta aclaración, ahora sí, los espero la semana que viene. Que tengan una buena semana, un abrazo.